Pero... Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a toda la comunidad aquí presente y a los que están a la distancia. Vaya manera de correr. Pues andamos un poquito tarde, pero sí no fue un gran slalom eso, porque pero bueno, ya estamos aquí y vamos a dar inicio a nuestro estudio. Nada más denme un segundito, porque esta cosa tiene que dejarme abrir, espérenme. Saludos a la familia que está en México, a mi madre que está allá todavía, ya le queda poquito allá, ya viene para acá pronto, sí, ya, a mi padre también que está allá en México, y a mi hermano Héctor, y a toda la familia en general, y a todos los hermanos que están a la distancia, ¿no? Porque siempre recordamos con mucho cariño y con mucho amor a Luz, ¿no? A Migue, a los Sandros, que estuve platicando con él el otro día, y bueno, pues ahí andamos caminando, ¿no? Y a tanta gente que está, Esther y mucha gente más que está con nosotros caminando y que nos da mucha alegría porque nos damos cuenta que somos el pueblo de Dios, ¿no? Somos el pueblo de Elohim, somos el pueblo, gracias brother, el pueblo de Adonai, y como su pueblo, pues nos reunimos y nos gozamos unos con otros, ¿no? Y nos ponemos felices de vernos las caras, ¿no? De poder saber que aún a la distancia, y aunque no nos conozcamos muchos de los que están a la distancia, nos entendemos como familia. O sea, hay un cariño muy, muy grande y un afecto muy, muy marcado. Y yo creo que eso no lo logra nadie más que nuestro Señor. Esto es un asunto de nuestro Señor, esto es un asunto que tiene que ver con lo que ha hecho el Señor en nuestros corazones, en nuestra vida, y que eso se denota o se deja ver a través de nuestras relaciones y cómo nos entendemos unos con otros. Entonces, vamos a empezar. ¿En dónde nos quedamos? ¿Se acuerdan? A ver, Sandrita, tú eres la que siempre está al tiro ahí. 32. Eso es, Sandrita no falla, ¿eh? Es más, yo me puedo haber olvidado, pero Sandrita no. Ya, así es. ¿Y se acuerdan en qué se quedó el asunto? Cuando la cosa de hizo el muro, ¿no? Bueno, no fue un muro, hizo una columna. Una columna de... Exactamente, que iba a servir como una señal entre Labán y él, ¿no? Bueno, entre los descendientes de Labán y sus descendientes de Jacob, que determinaba que no iba a poder pasar hacia el lado de Labán o hacia con Labán para hacerle algún tipo de daño. Ese era el pacto. Y decíamos, ¿se acuerdan? Que ahí se vino abajo todo el plan de Rachel, ¿no? Porque, como habíamos dicho ya antes, estas figuritas que se había robado Rachel, que no era otra cosa más que unos ídolos, unas estatuillas, que si bien es cierto eran estatuillas idólatras, porque eran imágenes de las diosas o de las deidades falsas estas que existían, también sí es cierto que servían para cerrar pactos. Y muchos comentaristas aciertan y dicen que en aquellos días, cuando se cerraba un negocio o cuando había propiedad de algo, estas estatuillas eran la representación de eso. Entonces, muy seguramente, y nosotros sacábamos a la conclusión, después de haber visto este brutal capítulo anterior, en donde, bueno, el anterior y el anterior también, donde vemos cómo, pues, Jacob fue de alguna manera abusado. Pero no solo por Labán, porque estuvo 20 años sirviéndole, pero cuando nosotros intentamos hacer como el FBI, ¿no? Como cuando empieza a agarrar todas las pruebas y todas las cosas, empiezas a armar lo que verdaderamente debió ser, es impactante. O sea, es que tú te das cuenta que Labán solito esto no lo hizo. Te das cuenta que inclusive la amadísima Rachel estaba involucrada dentro del asunto. Entonces, hombre, no. Y no solo eso, o sea, desde que lo casan con con la hermana mayor, y ella no le dice nada, y siguen con la boda, y si no se enteró, entonces, ¿por qué no Rachel fue y le reclamó a su padre? Por eso no te dije la anterior vez que te dije, ella tenía que haber sabido. Sí. Ella lo sabía. Y ella permitió porque se ocupaba algo.
con su padre lo habrá hecho bastante bien. Ahora fíjate, cómo es el Señor que aun cuando obras mal y lo haces de manera intencionada, porque al final nosotros no podemos pensar o creer que Rachel era una mujer creyente. Yo creo que le hacía caso a su padre. Sí. Le decía a su padre lo que le decía. Pero yo creo que también había intereses de por medio con Rachel, ¿no? De hecho, me doy cuenta con eso porque cuando le roba las estatuillas es como me voy a cobrar. Como decimos en México, me voy a cobrar a lo chino, ¿no? Me llevo las estatuillas y hazle como quieras. Y a la hora que tengo una necesidad, yo vengo y reclamo esto como mío. Pero ¿qué crees? Que el pacto que acaban de hacer en esa columna y en ese lugar invalida cualquier posibilidad de Rachel de poder ir y reclamar cualquier cosa. ¿Qué niño? ¿Me regalas un cafecito? Cualquier cosa, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo es que el Señor va poniendo en su lugar a cada uno, ¿no? Y le da esta lección a ella. Yo ya quiero ver cuando dicen, nadie de los de aquí podrá pasar a reclamar nada, y la cara de ella así de, me metí en esta bronca solamente a lo tonto, porque no sirvió absolutamente de nada. Ahora, hemos visto cómo Jacob ha sido manipulado, ha sido usado, pero ¿qué hay de Jacob en todo esto? O sea, nadie se deja ser manipulado por 20 años de esa forma, ¿me entiendes? Pero sí que esa manipulación y sí que todo eso que ha venido viviendo Jacob de parte de sus familiares, ahora familia, o sea, cercana me refiero, ¿no? De núcleo familiar, ha ido formando el carácter de Jacob. Y este capítulo creo que, o al menos parte de este capítulo, nos deja mirar, y es lo que vamos a buscar, el carácter de Jacob. ¿Quién es Jacob? ¿Por qué espera tanto? ¿Por qué soporta tanto? ¿Y por qué toma las resoluciones que toma al momento de verse en conflicto, al momento de verse en circunstancias difíciles? Porque cualquiera podría pensar que es, no sé, un tonto, ¿no? Un necio, un hombre sin carácter, y sí que ha habido muestras de ello. Pero aún a los que no tienen carácter y aún a los más débiles y a los más torcidos, el Señor les ajusta las tuercas. Y una vez que se ajustan las tuercas del Señor, el Señor empieza a hacer que esa maquinaria funcione, ¿no? Fina, sin ruido. Entonces, vamos a recordar en Bereshit 31, 3, ¿por qué es que él está saliendo de ahí? Porque eso es parte medular de entender el carácter de Jacob. Bereshit 31, 3 dice, entonces Hashem le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tus padres donde naciste y yo estaré contigo. Fíjate lo que son las cosas. Y la pregunta sería, para que lo más o menos podamos dilucidar. Si el Señor no le hubiera dicho a Jacob que saliera de con su pariente Labán, ¿Jacob se hubiera quedado ahí todo el tiempo? Tal vez no, pero tal vez se hubiera decidido ir a alguna otra parte. ¿Y qué está haciendo Jacob en este momento? Dejándose moldear, dejándose manejar su carácter, puliendo su carácter a través de obedecer al Señor. Ahora, él sabe que va a ir ¿a dónde? A la tierra de su padre. ¿Quién está allá? Dios bendito. Señor, me sacas de una para entrar a la otra, ¿no? Hombre, me sacas de estar con este hombre terrible. Pasaron tantos años sin tener que volver atrás y mirar que la tienes que tener con tu hermano y tu hermano está que te quiere matar. Eso, es que esa es la cuestión, ¿me entiendes? Pero ¿qué dice Jacob? Señor, si tú vas conmigo, si tú estás a mi lado como me lo has prometido, yo lo voy a hacer. Entonces, ¿es débil de carácter Jacob? O más bien es fuerte de carácter porque obedece las órdenes del Señor.
Muchas veces nosotros podemos juzgar el carácter de una persona solo por mirar sus decisiones momentáneas. Pero lo dijimos la semana pasada y creo que vale la pena volverlo a decir. ¿Cuántas veces no Jacob tal vez está respondiendo de la manera que está respondiendo? ¿Cómo está respondiendo? Por amor a su familia, tal vez. Es que Es que inclusive, fíjate, esta onda de que las mujeres se lo sorteaban por unas flores o por unas mandrágoras o no sé qué onda. O sea, igual y eso, podría decir, oye, qué débil carácter de este brother. Hombre, pero te voy a decir algo, que están sus hijos, está su familia. Y tú no te la puedes pasar dando de cuerazos, como decimos, ¿no? Cinturonazos a todo el mundo todo el tiempo. Entonces, vas a ver cómo el carácter de Jacob empieza a moldearse al punto en el que puede rayar, inclusive en la parte de decir, este hombre es un tonto. O sea, de verdad que este hombre es un tonto. No, tú vas a ver que no, y vas a ver cómo lo vamos a ir viendo. Entonces, vámonos a Bereshit, a Génesis 32. Y vamos en el verso 1. ¿Se acuerdan que hicieron una fiestota un día antes? Bueno, sí, un día antes, cuando hicieron lo de la columna, se mató al animal, todos participaron de ese animal después de haber ya hecho las paces, se abrazaron como si se amaran por toda la eternidad, ¿no? El Señor hace esas cosas, ¿no? El Señor transforma esas cosas. Entonces, fíjate, ¿no? Y entonces dice, temprano en la mañana, Labán besó a sus hijos, y este hombre sigue con lo de sus hijos, y sus hijas. Igual y ya era con un carácter más de abuelo, ya no sintiéndose el dueño, porque ya se dio cuenta que él no es el dueño de nada, ¿no? Y él se dio cuenta ya que quien realmente es el dueño de todas las cosas es Jacob. Es una buena pregunta, ¿eh? Labán se da cuenta que el dueño de todas las cosas es ¿quién? ¿Jacob o Adonai? Que se le aparece en sueños y le dice, cuidadito y me lo tocas. Es muy interesante eso. Él ya le bajaron los humos, o sea, le cortaron las alas y le dijeron, a ver, chiquillo, aquí el único que manda soy yo. Ese fue el Señor, ¿no? Entonces, después de eso, Labán emprendió su viaje camino hacia su casa, ¿ok? Se fue hacia su casa, Labán, ¿ok? Es que pasan cosas raras aquí en este lugar. Ay, Dios mío. Jacob siguió su camino y unos mensajeros de Elohim le salieron al encuentro. Cuando los vio, Jacob dijo, este es el campamento de Elohim. Así que llamó al lugar Mahanaim, 2 campamentos. Jacob envió mensajeros, fíjate, pero es muy curioso porque ve a estos mensajeros de Elohim y él sigue recibiendo instrucción. No dice qué instrucción hay aquí. No especifica por ningún lado qué tipo de instrucción está recibiendo, pero él sigue recibiendo instrucciones. Muy probablemente las estrategias que va a ocupar en el futuro, muy próximo, sean a consecuencia de haber recibido esos mensajeros. Ahora fíjate, aún si hubiera sido el hombre más corto de carácter, el hombre con menos carácter del planeta, ahí estaba el Señor para instruir qué debería hacer. Y eso es lo que nosotros debemos entender. El Señor está ahí para darte lo que tú necesitas en la medida que tú necesitas, conforme a lo que necesitas. Igual y tú no tienes las capacidades. Por eso me sorprende mucho cuando la gente, bueno, no me sorprende, es normal, pero siempre se sigue diciendo todavía, y muchas veces ya creyentes, yo no tengo palabras para ir a predicar a nadie. ¿Cómo? ¿Cómo que no tienes palabras para ir a predicar a nadie si el Señor te instruye? El propio Señor dice, cuando vayan, no se preocupen por lo que van a decir. Pero es que pasamos igual que Jacob, porque imagínate, te habla mi vida, ¿no? Imagínate, yo vengo con una enseñanza con una S, y voy a estar peleando de atrás y dice, pues ya no tengo que hacer esto, lo voy haciendo esto así. Claro. Y hay cosas que has hecho y tienes que pagarlo, y lo vives en esa tierra. Claro, hombre, los juicios directos de los que hablábamos. Entonces Jacob hace lo mismo.
él vivió una vida, volvió a vivir con su suegro y tuvo que callarse, morderse muchas cosas, Sí. porque le había hecho mucho daño también, muchas cosas. Entonces, en el proceso ha ido trabajando. Claro, y el Señor va a instruir. Eso. Jacob tuvo la gran maravilla de ser instruido directamente por el Señor. Que se te aparezca en su y te diga, vete de aquí, camina allá, te mande mensajeros y te los encuentres. Lo tenemos directamente. Ahora, fíjate, ojo, claro, nosotros, y es algo que hemos dicho antes ya muchas veces, ¿cuántas Biblias tuvo Jacob en sus manos? No hubo, pero era el Señor quien le instruía. Vamos a ver más adelante también de eso. Entonces, cuando los vio, Jacob dijo, ya veremos el 3. Y luego el 4 dice, Jacob envió mensajeros delante de él a su hermano Esab. Por eso yo pienso y digo que esta estrategia que va a empezar a tomar no proviene de él, sino que se la dictaron estos mensajeros. Porque es lo que sigue y continúa, como si lo de los mensajeros no fuera importante en el texto, o como si hubiera sido que, ay, mira, se encontró unos mensajeros del Señor. No, lo que continúa es esto. Y entonces dice, envió por delante de él a sus hermanos Esab en la tierra de Seir, en el país de Edom, ¿no? Fíjate, lo más natural bajo el pensamiento de un creyente que conoce a Hashem y confía en él, es pensar que Hashem no confía en Adonai por el hecho de buscar el favor de su hermano Esab, porque le va a mandar unos regalitos y le va a mandar cositas. Pero bajo el contexto de que él está siendo guiado y está caminando por medio de lo que el Señor le está diciendo, nosotros debemos no de juzgar a la primera lo que está sucediendo. La realidad es que el carácter de Jacob está siendo y ha sido moldeado por Elohim a través de todo este caminar, a través de todo este tiempo que el Señor se le ha aparecido. El Señor lo bendijo con tanta riqueza, con tanta... Tú vas a ver ahorita la riqueza que tiene Jacob. Es que dimensionarlo es complicado. Vamos a ver, porque vas a ver lo que le va a mandar. Dice, veíamos en la vida de Jacob cómo no estimando su posición de ser... ¿Quién era Jacob ya? Después de haber recibido la imposición de las manos, bueno, la oración y de todo esto de su padre. Él era ya el que seguía. Él era el siguiente. Él era el que ya legalmente podría haber hecho uso, inclusive hecho de los recursos del padre. Padre, yo sé que tú ya eres una persona mayor y yo sé que ya en este momento mi hermano quiere matarme, pero creo que necesitamos hacer algo para que este muchacho o se aleje o se aliviane o... ¿Qué te parece si llevamos a esos 300 hombres con los que venciste, con los que el abuelo venció a los ejércitos y nos ponemos a caminar para que este muchacho... No, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo Jacob? Se fue, salió de ahí, ¿no? Volviéndose inclusive un pastor de ovejas. Salió, mira, salió como decimos en México. Con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Salió sin nada. Porque ni callado llevaba. El callado se lo dieron ya llegando allá, cuando empezó a pastorear. Llegó callado. Llegó bien callado, eso sí, bien calladito, ¿no? Pero el callado no llevaba, ¿no? Fíjate, el carácter de él está moldeándose. Y esto nos deja ver cómo Jacob, y ya lo había dicho en otras opciones, en otras ocasiones, también David, que se enseñó por parte de esta porción también, cómo el carácter de Mashiach se está viendo reflejado en Jacob. Porque Jacob sufrió oprobio, Jacob se hizo como el más pequeño para servir, para ir por su esposa, ¿no? Que bueno, le resultaron 2. Bueno, pero así de diverso es el pueblo de Adonai para nuestro Señor Yehoshua, ¿no? Y tal y como Yehoshua se humilló y se presentó como manso y humilde, así Jacob frente a Labán, y ahora lo va a hacer también delante de su hermano Esab. Es esta clara característica de quien ha pasado tiempo no junto a Adonai solamente, sino obedeciendo a Adonai.
Porque él entiende que la mayoría de las cosas que ha vivido en su vida no son a consecuencia de lo que él ha querido hacer. Porque si te das cuenta, casi la gran mayoría de las cosas que han pasado en su vida han sido no en su voluntad. Fue su voluntad usurpar el lugar de su hermano Esab. Claro, si era su voluntad porque él quería la primogenitura. Él la deseaba, tan es así que hizo lo de la venta y la negociación con el plato de lentejas. Pero simplemente él no fue quien decidió que así fuese. Madre, vísteme con los brazos bien peludos no. Fue su madre quien lo hizo. Ahora, como dijimos en aquella ocasión y lo volvemos a repetir ahorita, su madre estaba haciéndolo arbitraria y malamente. Pues no, su madre había recibido una instrucción de parte de Adonai. El mayor servirá al menor. Y ella tenía que hacer que eso se cumpliese. ¿Es correcto? Entonces, la gran mayoría de las cosas que Jacob está viviendo no son a consecuencia de lo que él ha decidido, sino a consecuencia de las cosas que el Señor ha permitido que sucedan en su vida. Pero Jacob ha escuchado al Señor las veces que se ha aparecido, que se le ha presentado, y él, ¿qué le dice? No, Señor, la verdad es que mira, ya estoy cansado de que todo el mundo quiera hacer lo que yo quiera. O sea, me manipulan. Ya, párale aquí. No. Él dice sí, y lo hace, y camina, y va, y hace conforme a lo que el Señor le ha indicado. Él se sabe y conoce que es portador de la promesa. ¿No? Por lo que su madre muy seguramente antes de irse o durante el tiempo se lo dijo. Eres tú el que va a hacer y como tenemos que hacer que esto se cumpla. Y entonces, si la promesa que le habían dado al abuelo Abraham se está cumpliendo en Isaac, e Isaac ya me dio a mí la primogenitura o la autoridad o la preeminencia, ¿en quién se va a cumplir esa promesa? Pues en mí, ¿no? O en él. Entonces, esta es una clara característica de quien ha pasado tiempo, como les decía en un momento, no escuchando solo a Adonai, sino obedeciendo a Adonai. Porque, ojo, es muy diferente escuchar, leer, instruirte, volverte un erudito, un comilón del acervo, y que todo eso no haga nada en ti. Realmente empieza a ejercerse una situación distinta en la vida de una persona cuando empiezas a obedecer lo que dice ahí. No cuando lo leíste, no cuando te lo aprendiste de memoria. No. La transformación va a empezar a suceder cuando empieces a obedecer lo que dice la Escritura. Mira, fíjate, hay algo muy importante. Dentro de la omnisciencia de Dios, la omnisciencia significa el conocimiento anticipado de todas las cosas. Sí. Uno pudiese llegar a pensar que Dios ya sabe todas las cosas antes de que pasen, pero no porque Él conozca los hechos, sino porque Él conoce nuestros pensamientos. Claro. Entonces hay que entender una cuestión también muy importante, en el aspecto de que cuando a Jacob tuvo la visión, cuando Jacob tuvo el sueño, cuando Jacob pudo escuchar las palabras de su padre Isaac y de su madre Rivka en cuanto a lo que tenían que poner por obra y todo lo que tenían que saber de parte de Dios, se puede dar a entender algo muy importante, que es, mientras tú estés haciendo lo que has escuchado, así es. esto, mientras tú estés haciendo lo que has escuchado, estás en sintonía con la voluntad de Dios. ¿Me explico? O sea, estás haciendo lo que el Señor te ha demandado hacer. Pero cuando no estás haciendo lo que se te ha mandado hacer o cuando no sabes qué hacer, entonces es que Adonai interviene. Te das cuenta que las intervenciones que tiene Jacob, que tiene por medio de Adonai son en puntos claves. Claro. Puntos donde él está contra la espada en la pared, puntos donde él está desolado. No, inclusive desorientado. Donde está desorientado. Sin saber a dónde. Y mira lo que dice aquí, el Salmo 139:1. Señor, tú me examinas, tú me conoces, claro. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Y aún a la distancia me lees el pensamiento. Claro. Entonces, cuando el Señor ve
que hay un detenimiento en nuestra vida conforme a su voluntad, entonces el Señor interviene. No es que el Señor no intervenga nunca, sino que mientras tú estás haciendo y estás caminando por el camino que ha trazado, ¿qué Claro. Y fíjate, y es muy interesante esto porque Jacob estuvo con Labán ¿cuánto tiempo? No pensemos en años, pensemos en la voluntad del Eterno, porque estuvo ahí hasta que el Eterno lo sacó de ahí. Pero ¿por qué estuvo ahí y no se movió? Porque el Señor cuando le dijo que fuera, le dijo, yo te traeré de vuelta. Y él hace el juramento y le dice, Señor, si tú me traes de vuelta, entonces, ¿entiendes? Por eso dice la Escritura, no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos los que ejecutan, porque es ahí, ejecutando la voluntad del Eterno, que se forma el carácter de las personas. Fíjate que la memoria estaba yo pensando, este razonamiento lo traigo porque la memoria, la mente, la forma de poder recordar las cosas de un oriental es muy diferente a la de un occidental. Claro. Porque la memoria y la mente del oriental ha sido adoctrinada y adiestrada y enseñada para que él recuerde en todo momento lo que ha aprendido. Claro, pero ojo, no solo lo recuerde, lo ponga por hecho, claro, por obra. A lo que yo voy es que... Es como un recuerdo activo, ¿no? Exactamente. Es como un recuerdo efectivo. ¿Qué pasaba? Hace rato decías, ¿dónde estaba la Biblia de Jacob, no? ¿Dónde está la Torah que estaba leyendo Jacob? La Torah es lo que sus padres le habían... Exactamente, la instrucción. Había recordado. Entonces, mientras esa palabra estaba bien vigente, todo iba caminando por su... Mira, ¿qué le pasó a Joseph? Piensa en Joseph. ¿Qué sucedió con Joseph cuando su padre le instruyó, su padre le bajó toda esta información de todo esto que ha vivido? Todo se lo bajó a Joseph, ¿no? Era el hijo de su amada, el primer hijo de su amada, ¿no? Que inclusive ya no la tenían con ellos porque ya había muerto. Joseph aprendió todo lo que tenía que aprender sin ni siquiera haber tenido una Torah al lado. Porque los torots o las instrucciones que habían recibido eran las que había escuchado. Y es cierto lo que dice David, la manera de instruir orientalmente no tiene nada que ver con lo que a nosotros se nos ha enseñado. Memorízalo para cuando lo necesites. No, ponlo por obra y úsalo todo el tiempo, porque entonces tu memoria será física. Siempre me acuerdo, yo que soy informático, pienso en la memoria virtual y en la memoria física, ¿no? Cuando nosotros estamos acostumbrados a usar la memoria virtual, ahí como, sí, ay, lo olvidé, tenía que hacer, uy, esto no se puede, ¿verdad? Uf, no, por eso tú vas a encontrar que en el modo oriental leemos la parashá o las parashots todos los años, las mismas veces, ¿no? Como una repetición continua, festejamos todas las fiestas otra vez, volvemos a hacer otra vez como si fuera el principio. Porque esa es la única forma de empezar a recordar activamente, tener una memoria activa. Era estar cerca del Señor, ¿no? Caminando conforme a su voluntad, y eso va moldeando el carácter de cada uno de ellos. Fíjate, David, no nuestro David, el otro David, es un ejemplo irrefutable de ello. ¿Te acuerdas de David? Fíjate, David tuvo una situación muy similar. David ya había sido ungido, como lo fue Jacob. Bueno, Jacob había recibido ya la preeminencia, pero David ya había sido ungido. Y podía haber hecho frente a Saúl y vencerlo. ¿Qué hace David? ¿Qué es lo que decide hacer David? Humillarse. Literalmente se humilla. Primera de Samuel 24:12. Que el Señor juzgue entre nosotros dos, dice de David. ¿A quién pone como el ejecutor de cada una de las cosas que tienen que pasar en su vida? Él es el que ejecuta. Si el Señor no hace, yo no hago. Si el Señor no dice, yo no muevo un dedo. Y otra cosa que dijo David, Salmo 139:23. Examíname, oh Elohim, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos.
fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Amén. Antes de que yo pueda llegar a hacer algo conforme a mi pensamiento, si me he olvidado, si no he recordado tu palabra, házmelo saber, por favor. Si me estoy desviando, inclusive. Fíjate, ¿Salmo qué? Salmo 139, 23 y 24. 23 y 24. En 1 Samuel que estábamos leyendo 24 dice, sigue diciendo, y que el Señor me vengue de ti. Si es que eso va a ser, ¿me entiendes? Si alguien va a ejecutar algo aquí es el Señor. Yo no voy a mover un dedo. Un dedo no voy a mover. Pero mi mano no se alzará contra ti. Ni de broma, vaya. O sea, es que cuando se dice, no, la venganza no es tuya. claro, la venganza es del Señor. La venganza es Y deja que el Señor sea quien ejecute. Porque si no, Claro, porque cuando tú vas a juicio, imagínate que tienes un problema por lo que sea. Tú vas en oración, ¿no? Estás en juicio delante de Dios. Porque claro, como va, pues, Él te conoce, no hay como que le escondas nada, ¿no? Entonces David sabía lo que tenía, porque él hablaba directamente. claro. Entonces, él decía, me callo y ya está. Claro, pero si te das cuenta cómo lo importante no es cuánto tiempo hablaron el Señor con ellos, sino cómo obedecieron lo que el Señor dijo que tenían que hacer. Mira, es tan así que cuando David olvidó, Claro, tuvo que mandar a Natán a recordarle. Y de una forma diferente. brutal. Y mira todas las consecuencias que trajo, porque eso sí, las consecuencias no van a dejar de suceder. Daños colaterales. Los daños colaterales, exactamente. Joseph, lo que le enseñaron sus padres, no lo aplicó allí. No. Fue enseñado para aplicarlo en el momento. Ahora fíjate, hablando de Joseph, por ejemplo, ¿no? 10 años en prisión. Bueno, casi 14, porque es lo que se dice, que estuvo 14 años en prisión. Entre que estuvo, subió, bajó, 14 años en prisión. Y cuando se encuentra con sus hermanos, ¿qué les dice? Fíjate, vamos a leerlo. Génesis 45. Ya vamos a llegar también ahí, pero Génesis 45. Que, como humano, en ese momento pues, te viene el recuerdo y dirás, capaz que lo veo del pescuezo y lo... Hombre, es que estuvo 12 años en la cárcel a consecuencia de sus hermanos. No solo eso, fue humillado como esclavo. Igual y tuvo los peores, mientras eres esclavo, si la vida útil de un esclavo no pasaba de 10 años. O sea, si tú caías en esclavitud, muy seguramente no ibas a durar más de 10 años. Pero ¿cómo es Dios? Porque cambió ese pensamiento en gracia y en misericordia. Es que lo que empezó a hacer Jacob fue ejecutar todo lo que aprendió de su padre, todo lo que escuchó de su padre. Porque tendríamos que decir, ¿cuántas Torahs tuvo Jacob? Pues no, la instrucción fue la que escuchó. Pero no solo lo escuchó, porque, ay, ¿cómo recuerdo esas enseñanzas que mi padre me... No, lo ejecuta. Vamos a leer Génesis 45, 4 y 5. Dice, entonces Joseph le dijo a sus hermanos, escucha esto, este es un carácter conforme al corazón de Adonai. Vengan acá. Cuando se acercaron les dijo, yo soy su hermano Joseph, el que ustedes vendieron en Misraim. Y todos lejos, yo quiero pensar las caras de todos los hermanos y de, ay, es que vendimos, es nuestro hermano. O sea, imagínate los hermanos que han tenido que pasar, llevar esa carga a pensar que sus hermanos son muertos. Ahí ya hay una locura, ¿no? Porque es todo lo que los hermanos están pensando de no estaba muerto. Perdón. Estaba muerto. No, porque, ojo. Una mentira dicha 10 veces se vuelve una Claro. mentira. Entonces, cuando ellos comenzaron, sabían que era una mentira, pero cuando lo empezaron a replicar a todos, Claro. tenía razón. No, y muy seguramente esa mentira trajo ya razonamientos. Que eso es lo que sucede. Hombre, si ya sabemos que un esclavo no dura más de 10 años, nuestro hermano está muerto. Hombre, y luego, ¿a quién se los dimos? A los ismaelitas, estos son regachos, y igual y se los vendieron a ¿cómo se llama? Lo vendieron, pero a precio de nada. Los primos. Son buenos los primos, son buenos. ¿No? Pero lo ven de frente y dicen, ay, nanita, ¿qué pasó aquí? Y entonces, ¿cuál es el primer pensamiento que pasaría por la cabeza de ellos? Ya fuimos. Ya no va a haber más. Okay, de verdad que nunca debimos haber hecho lo que hicimos, ¿no? Pues no.
ahora no se angustien, porque, a ver, cómo, mira lo que le dice, porque cómo estaba la cara de ellos, ¿no? Hombre, ya estaban, ya que algunos se corrió y los tuvieron que agarrar la cara. Momento, ¿a dónde vas? Tranquilo, ¿no? Estaba diciendo la barca, no hemos visto un fantasma. Sí, peor. Ellos se pusieron más blancos todavía. ¿No pudieron haber sentido alivio también? Hombre, yo creo que algunos de ellos, yo creo que para Judá y Rubén, que ellos no querían, era lo que iba a decir exactamente, los que ellos decían, no, espérense, para los que estaban procurándole, así como diciendo, todo este pesar y esta carga y el dolor que tiene en mi corazón, ya me lo voy a poder quitar encima, ¿no? Porque yo no quería que lo mataran, yo no quería que lo vendieran, yo no quería que, ¿no? Es más, llega ya con la cuerda. ¿Qué hicieron? Bueno, pues imagina toda esa circunstancia. No se angustien ni se reprochen por haberme vendido. Haberme vendido, aquí dice. Y fíjate lo que él dice. Fue para salvar vidas. No que ustedes me vendieron, sino que Elohim me envió antes de ustedes. Por eso dice que José representa a Yehoshua, ¿no? Claro. ¿Sí te das cuenta que la figura de Yehoshua se está viendo plasmada en cada uno de los que estamos hablando? Hay que traer arrepentimiento allí cuando hemos estado cargados en estos 12 o 11 hermanos que estaban cargados, que al momento de la representación de su hermano, que como dijo hace rato él, estaban cargados tanto pecado, y que al momento vieron como esa luz para poder... Pero fíjate cómo, es que exacto, mira, piensa en cada uno de ellos, que son individuos, con un carácter cada uno definido, con unas cargas y un dolor distinto en sus corazones, aunque hayan vivido el mismo daño, hayan hecho el mismo mal. Todos tienen un cargo distinto y todos tienen un dolor diferente. O inclusive alguno de ellos inconsciente totalmente, nunca falta, ¿no? ¿No? Inclusive ese que dijo durante tanto tiempo es el que más miedo tuvo en ese momento, tal vez, ¿no? Pero la oportunidad fue para todos. Pero fíjate lo que él les dice, lo importante no es lo que ellos hicieron, sino lo que Jacob, inclusive Joseph les está diciendo en ese momento. No es importante lo que ustedes hayan hecho, porque lo que ustedes hicieron era voluntad del Eterno. Y Él me trajo aquí con un propósito antes que ustedes. Y era que hoy no se mueran. Ni tú, ni yo, ni nadie de los de esta región. Claro, si no hubiera sido porque Joseph llega ahí, todo el mundo muere de hambre. Por eso fue el plan del Señor. Entonces, pero esto sucede con una persona que hace lo que el Señor le ha dicho, con un carácter moldeado, conforme haciendo lo que el Señor le ha enseñado que tiene que hacer. En Juan 14:26, pero el defensor, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas, ¿Les capacitará? les capacitará y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Claro. Cuando vivimos bajo la voluntad del Señor, esto es algo que se vuelve tangible. En todo el tiempo, si mis pensamientos están en honrar al Señor, tomando mis decisiones, entonces el Ruach HaKodesh estará recordándome su... Claro. Pero en cuanto no sea así, entonces eso de el sueño de la piedra, la intervención... Claro, el Señor empezará a intervenir, ¿no? Ahora, ¿nosotros necesitamos hoy que el Señor venga e intervenga? Pues no, te voy a decir por qué. Porque nosotros hemos recibido Ruach HaKodesh. Eso es lo que se espera. Pues eso es lo que... A ver, el deber ser es ese, ¿me entiendes? Ahora, no, hombre, pues es que el Ruach HaKodesh, soy medio sordo al Ruach HaKodesh. Ahí está su palabra. Fíjate que hablábamos acerca de cuando una persona estaba Metzorá, ¿te acuerdas? Claro. Que aún el estado de Metzorá era considerado parte de misericordia. Claro, porque el Señor, era la oportunidad que el Señor te daba para cambiar, para arrepentirte. Pero después de quizá algunas cuantas intervenciones previas. Claro. O sea, eso ya era un punto muy grave del asunto, ¿no? Porque el Señor ya había hablado antes, o ya... Es que mira, yo te voy a decir algo, y algo que yo mismo experimento en mi propia vida. Yo no necesito que el Señor venga y me hable, porque el Señor ya me ha hablado y ya me ha instruido. Y ¿sabes? Por eso dice la Escritura que al que más se le ha dado, más se le pedirá. Pero no solo, siempre que hablamos esto de que el más se le ha dado es al que más se le ha, el favor ha tenido del Señor. No.
el que más conocimiento, el que más profundidad en la palabra, porque nosotros hoy, a diferencia de muchos de nuestros hermanos, sí, no primos, no, porque son hermanos, que no guardan la Torah tal y como el Señor la indica que hay que guardarla, ¿no? No, pero no quiero meterme en eso, no quiero meterme en eso. Lo que quiero meterme es en la parte de nosotros que sí la conocemos, que el Señor ya nos ha instruido, que el Señor sí ya nos ha dado la responsabilidad que tenemos nosotros, el juicio que podamos tener nosotros es mucho mayor. Claro, hombre. Porque nosotros Claro. vamos a dar cuenta, ¿no? Nosotros tal vez Porque no- en el día final el Señor le va a decir, estos son ignorantes, no sabía nada. Pero ¿y tú, mi brother? que ya sabes, o sea, ¡Qué miedo! ahí sí que nosotros tenemos más juicio, ¿no? ¡Claro! Josué, ahorita que me acuerdo de eso, Josué tuvo 2 intervenciones que no consultó delante de Elohim. ¡Claro! Y Elohim tuvo que intervenir, pero ¿cuál fue la intervención de Elohim? Gran pérdida del ejército. Hombre, no como lo que deberían haber... O sea, la intervención de ahí fue evitar la gran pérdida. ¿Pero a causa de qué? Pues era desobediencia no, ni siquiera desobediencia. Era... Mira, en el caso de Josué, también vamos a citar por ahí más adelantito, es bien diferente. Te voy a decir por qué. Porque Josué confiaba, pero ojo, Josué era un subordinado de parte del Señor. Cierto. O sea, a ver, ¿a qué voy con esto? A que él no actuaba por su propio carácter o su propia decisión. Él si iba a la guerra sin consultar a Adonai, había un problema, había pérdidas. Esa es la cuestión. Esa es la diferencia, que él sabía lo que tenía que hacer. Entonces, cada persona que murió en ese momento sí era responsabilidad directa de él. O sea, de no haber esperado instrucciones. Es que, Porque él era... Señor, ¿hemos de bajar a combatir contra tal? No, porque hay una persona que está en pecado. No, fue al revés. Claro, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo tantas muertes? Porque en medio de ti hay una persona claro. que está tan... Pero ojo, pero si él hubiera pedido instrucción, él hubiera pedido, ¿qué debo hacer? Claro. Esa era la voluntad de Dios. Se lo enseñó Moshe. Moshe, antes de ir a la batalla, consultaba al Señor. Claro. O sea, él fue Por eso es a lo que voy. Como un soldado del ejército. Por ejemplo, un capitán del ejército, ¿no? Que tiene arriba, no sé cómo bien acá, sargento, cuál es más arriba y cuál es más abajo, pero pongamos que el capitán está abajo del sargento y él tiene que esperar la orden del sargento a que el sargento le diga, ejecuta. O el general, ¿no? El general es el de hasta arriba, claro. Okay. El one, ¿no? El número 1. comandante. ¿No? El general es el más arriba. Bueno, el caso es que, bueno, no nos vamos a poner a pensar ahorita en el orden, no pasa nada. Da igual, que sea. Mamito, no sé. Igual. El general tiene que instruir al capitán para que haga lo que tenga que hacer. ¿Me entiendes? Tiene que, el capitán de 1000, de 2000, el capitán tiene que esperar a que le digan, ve y haz. ¿Qué pasa si va y hace sin consultar? Desobedece. Claro, claro. Pero ejecutas lo que has aprendido. Ahora, yo creo que las guerras de estas personas que han tenido más de una guerra en su vida, que debe ser algo brutal, su carácter no vuelve a ser el mismo. Nunca más. Los errores cometidos no se vuelven a cometer porque cuestan vidas, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que pensar que los errores de nuestra vida puede costarnos también la vida. Hombre, pero yo no me voy a morir. No, la eterna. Cuidado. Entonces, vamos al número 5, porque si no, no vamos a avanzar nunca. Y les dijo la siguiente instrucción. ¿En qué estábamos? Sí, podría, sí, no. Estábamos en el 32.5, porque el 4 fue cuando dice que mandó a estos con Esap, a su gente con Esap, ¿no? Y les dio la siguiente instrucción. Esto es lo que deberán decir a mi amo Esap. Así dice tu siervo Jacob. ¿Escuchaste lo que dijo? Así dice tu siervo Jacob. Yo me quedé con Labán, nuestro tío, bueno, debería decirlo ahí, y estuve allá
todo este tiempo, hasta ahora, Jacob se dirige a su hermano como, como si fuera su señor, exactamente. Él se pone como su siervo. ¿Por qué? Escúchame. Él podría, cualquiera, ¿qué diría con respecto a esta actitud? No, espérame. Con respecto a esta actitud, cualquiera podría decir, hombre, este hombre es un tonto. Es un taradazo porque lo que tiene es miedo, ¿no? Lo que tiene es miedo. Este hombre está haciendo eso porque le da terror, ¿no? Pero ojo, tú tienes que recordar el verso 2. Hubo unos enviados de Adonai que estuvieron con él. No dice qué es lo que le dijeron, pero muy seguramente, y no está lejos de la realidad, el Señor le dijo, humíllate frente a tu hermano. ¿No? Es que esto, bueno, humíllate frente a tu hermano. Fíjate qué dice Filipenses. Vamos a leer Filipenses 2, 3. Yo creo que no es como que se vaya a humillar. Él tenía que ir porque tenía que obedecer a él. Sí, pero él podría haber ido, y vamos a ver más adelante, que él podría haber hecho muchas cosas, que no tenía nada que ver con humillarse. Filipenses 2, 3. 2, verso 3. Cuando te digan, ¿cómo te sientes? Y digas 2, 3. Cuando te digas, ¿cómo te sientes? Pues 2, 3, ¿te acuerdas en Filipenses, ok? No hagas nada por egoísmo. Está bueno eso, o vanidad. Más bien, humíllate, ¿no? Considera a los demás como a tus superiores, ¿no? Considera a los demás como superiores a ti. Fíjate lo que está diciendo la escritura ahí, Ve a los demás como si fueran tus superiores. Y eso hemos hablado muchas veces aquí, que haría que las cosas fueran completamente distintas. Porque si yo me acerco con Zuli y me comporto como si fuera mi superior, ella va a tener una actitud para conmigo muy distinta que si yo quisiera llegar con orgullo y soberbia. Y si ella al mismo tiempo que lo estoy haciendo yo hiciera lo mismo, habría una concordancia perfecta. Y viviríamos vidas útiles. Porque eso es lo importante de esto, vivir vidas útiles para el Señor. Vidas que ejecuten la voluntad de Él con el propósito para lo cual fue dada. Que esa es la diferencia a cuando tú vas con orgullo y soberbia. Piensa en Jacob. Tengo suficiente dinero, puedo hacer muchas cosas. Igual mi hermano no tiene por qué sobajarme. Mi hermano no tiene por qué ser el mismo. Él perdió. Yo le vendí por un dado de lentejas, por absurdo que parezca. ¿Me entiendes? Él podría haber hecho muchos razonamientos. Pero estoy seguro que está obedeciendo la voluntad del Eterno cuando dice, me voy a humillar. Porque muy seguramente el Señor le dice, humíllate delante de él. Fue la misma actitud de David. Yo es que creo que no se trata de decirle con esas palabras, porque a veces lo interpretamos mal, humillarse. Es que le habrá dicho, tienes que obedecer. Es que el concepto de humillarse en este mundo, en el mundo occidental, es torcido, chueco, es una barbarie. Que ni siquiera representa ni significa lo que tiene que ser. ¿Sabes qué significa? Humillarse significa en el mundo occidental ponerte de tapete, que te pisen, sobajarte, perder valor. Pero no. En el mundo oriental, humillarse no representa eso. Humillar, exactamente, es evidenciar respeto. Humillarse es no ponerse debajo del tapete como para que te pisen, sino dar el valor a quien lo... Aquí hay algo muy importante, que no podemos perder la visión. El Señor le había hablado a Rivka para decirle que dentro de ella habría dos naciones, ¿no? Y que el mayor iba a servir al menor. Jacob, cuando Rivka se lo hizo mención, él entendió, entonces, oye, ¿cómo que yo... O sea, mi hermano va a ser mi siervo. Claro. En lo natural, conforme a lo establecido por el Señor, en el orden natural, cuando Esaf le da su primogenitura y entonces ya quedan bien establecidos los papeles de quién era el mayor y quién era el menor, este tramo de tiempo que había pasado después de que Jacob saliera de la casa de sus padres y todo lo que el Señor le permitió experimentar y vivir,
pudo experimentar el reino de los cielos. Claro. Respecto a que se entiende que quién es el mayor. El mayor servirá al menor. Mira lo que dice rápidamente. Marcos 9:33. Luego llegaron a Capernaum, y cuando estuvo en la casa les preguntó: oigan, ¿ustedes qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque lo que habían discutido entre ellos por el camino era sobre quién era el mayor, Sí. el más importante. ¿Quién tenía más grado entre ellos? Exacto. ¿Quién manda aquí? Los apóstoles, y Yeshua les pregunta. Entonces Yeshua se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, el mayor, debe hacerse el último de todos. Si alguno quiere hacerse el más importante, debe ser el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, cogiéndolo en brazos, y les dijo: el que en mi nombre recibe a alguien como este niño, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Sí. Se entiende de que este tiempo que habrá, Porque el niño no tiene malicia cuando te recibe. esta persona, Jacob, era ya un hombre diferente. Independientemente de que él ya tenía la primogenitura, y por dicho de Adonai, él era el mayor, porque Claro. Esaf Porque él ya iba a- había- exactamente. ¿Qué es lo que vino a hacer? Como yo entiendo, como he recibido la voluntad del Señor y la mente del Señor, trato a mi hermano Claro. como mi superior. Tan es así que escucha lo que dice. Tan es así lo que estamos diciendo, que el carácter ha sido tan moldeado y tan manejado por parte del Señor en la vida de Jacob, que él le dice: venimos de parte de tu siervo Jacob, o sea, tu siervo. Y enseguida el 6 dice: he adquirido, y le dice todo lo que tiene. Escúchame, pero ojo, es que esto lo hace aún mucho más evidente, que la forma de estarse humillando de Jacob no tiene nada que ver con desestimar su valor, sino ponerlo a él en el lugar donde debería estar. Te voy a decir por qué. He adquirido ganados, asnos, ovejas, esclavas y esclavos, ¿no? Tengo poder. Yo podría ser, no tu siervo, pero yo soy tu siervo. Yo voluntariamente me estoy humillando delante de ti. Sí te das cuenta, ¿no? Lo que está diciendo. Es fuerte, ¿no? Porque Y le envió a le envió este mensaje a mi amo, pues tiene acento. Y le envió este mensaje a mi amo. Escucha la manera de humillarse de este varón, con la esperanza de ganar su favor. ¿Por qué le está diciendo la esperanza de ganar su favor? Porque sabe que el favor lo tiene perdido. Hombre, si antes de salir escuchó los rumores de tu hermano te va a matar. Él sabe que está perdido el favor, y lo que está haciendo es: me estoy poniendo en una posición con la esperanza de ganar tu favor. bueno, imagínate que tú te pones en el lugar de Jacob, ¿vale? Tú te pones ahí y estás pasando esta vida, pero tú sabes con quién estás. A pesar que tengas un hermano que tiene todo el poder también para matarte, pero a la final, si lo hemos entendido, dice que ahora nosotros que vivir, para nosotros morir es ganancia, ¿no? Claro. Entonces, él diría, pues, lo que tenga que pasar, pasará. Y en este tiempo para nosotros... Pero ojo, él tiene ahorita el suficiente poder para no haber hecho caso, para haber ido a contratar a alguien, unos buenos sicarios o esos que no. En aquellos días se contrataban ejércitos y mercenarios. Ya lo habíamos dicho alguna vez esto antes, ¿no? Se contrataban. ¿Para qué? Para ir y ejecutar, ¿me entiendes? Hay como grillitos por ahí, Hay grillitos, se escuchan grillitos, Entonces, no, cigarras, ¿sabes cómo son las cigarras, no? Jacob ha pasado tiempo siendo moldeado. Esto es evidente. Él podría haber hecho un montón de cosas mucho más, ¿cómo se llama? Al mundo occidental, mucho más correctas que el mundo occidental, que se dice: no te dejes, papá. ¿Qué? ¿Cómo crees? ¿Qué? Sí, no, tú eres aquel. Ve y haz lo que tengas que hacer, ¿no? ¿Cómo sabrán? A lo mejor hasta nuestros padres, bueno, en mi caso a mí mi madre me la aplicó de: sí, te está molestando, vamos con él, órale, pégale, date un llegue ahí. Sí, yo sí me puse un trompo una vez, ¿no? Así,
Ándale, para que andes con... No, no. Lo que tú dices es cierto. A mí se me echa ahorita el corazón porque es que antes, tú cuando no conoces de Dios, de oída lo conoces, ¿no? Pero si antes tú hacías eso, yo digo, no, yo eso lo hacía, yo me acuerdo cuando era pequeña, pero cuando tú ya entiendes, lo dejas en la mano de Dios. Te rindes a sus pies de Él, deja lo que tenga que pasar, pasó por algo, será, te toca. Claro. O tú, pues ni modo, tendrás que... ¿Cuántas veces no hemos visto, inclusive aquí en la comunidad, que no ejecutamos cosas emocionalmente y el Señor se encarga de hacer? Pone parte, pone lugar. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque entendemos que somos hombres y mujeres que caminamos guiados por la voluntad ¿de quién? Del Creador, del Eterno, de Hashem. Entonces la pregunta obligada es, ¿cómo respondemos en nuestra vida en cada situación hoy? ¿Hacemos como Jacob? ¿Nos humillamos delante de quien tengamos que humillarnos? Porque, ojo, a veces es bien fácil humillarte delante de quien te ama, porque sabes que pues no se va a manchar contigo, ¿no? Como decimos en México, ¿no? Mancharse significa no se va a pasar contigo, no te va a responder igual o no va a ser tan enérgicamente brutal como debería hacerlo contigo porque te ama. Si yo voy y me humillo frente a mi esposa, yo sé lo que mi esposita va a decir. Así va a ponerme así una cara de repente, pero tú vas a decir, ay, amorcito, y me va a abrazar y me va a dar de besitos, ¿me entiendes? Porque la conozco su carácter, conozco su corazón, sé que me ama. Pero ¿qué pasa si yo voy con alguien que no me ama y me humillo igual? Siempre doy de ejemplo eso, pero algo que me pasó aquí en este país y nunca esperé que me pasara porque en México es muy común, es que un policía te quiere humillar. Bueno, a mí nunca me había pasado, pero a mí me pasó, ¿no? Que un policía de la nada, porque sí, llegara y me dijera, a ver tú, o sea, con unas palabras que yo dije, ¿de qué vas? Muévete de aquí que no puedo, pero sí. A ver, que te mueves o te muevo. O sea, fue así de, te voy a dar, ¿no? Responder tú ahí. Mira, yo en ese momento pasó por mi cabeza todo lo mexicano que soy. ¿Me entiendes? Yo sé cómo responder eso, hombre. Si yo viví en México durante muchos años y yo hice unas cosas allá en México de responderle a policías, hombre, ¿no? Allá ni siquiera autoridad los consideras, ¿no? Muy mal, ¿eh? No lo digo con orgullo. Pero me pasó por la mente decirle, a ver, ¿tú de qué vas? A ver, bájese, muchacho, ¿no? Y quítese la placa. No, o sea, tantas cosas que me pasaron por la mente de... Vale. Me muevo. Yo no hice nada, ¿me entiendes? Yo dije, ¿vale? Hombre, ¿para qué me voy a meter en una tontería? Aparte que sí pasó por mi mente decir así de, el señor está aquí, ¿eh? ¿Qué onda? Eso es lo mismo que estás hablando, que eso me pasa a mí. Claro. Y es que al final entiendes que quién está ahí detrás de ti. Porque es bien... Es difícil. Cuando eres un trabajador, ¿no? Yo exactamente iba a decir eso, ¿no? Con las personas que trabaja mi esposita, ¿no? Son personas mayores. Personas de 100 años. Está trabajando con una persona de 100 años, ¿no? 98, 99 años. Ya con un carácter que dices, Dios bendito, ¿eh? Mira que hacen cada cosa y le dicen cada cosa y ya además dice ya así que tiene que aguantar, ¿me entiendes? Porque está ahí para cuidarles, paciencia, pero no una paciencia como la que el mundo da. Porque el mundo te pide que tengas paciencia, pero esa paciencia te frustra, la del mundo. La paciencia del mundo te frustra, porque es aguantar hasta que llegue un punto que si ya no aguanto más, carambas con ese trabajo. No, cuando viene de parte del Creador, el aguantar, el esperar, las cosas caminan distinto. Porque es tu carácter moldeado. Y Dios responde, ¿no? Eso es lo que te digo, que en mí, en el restaurante, yo creo que si yo veía trabajando moldeándome, porque yo veía a mi jefe y decía, madre mía. O sea, hombre, y luego en un restaurante. Y luego en un restaurante, que mira cómo son las cosas en los restaurantes, que son, pero brutales, ¿no? Vamos a continuar un poco más. Yo creo que sí vamos a terminarlo, porque
Bueno, no, mejor no. Es que terminamos en la siguiente. Lo dejamos hasta a la segunda parte. Sí, lo dejamos en la segunda parte. Porque si no, es que sí, nos vamos bien largos. Pero es que esto es lo interesante de la Escritura. Que cuando nosotros vamos caminando y vamos observando la vida de alguien en la Escritura, nosotros saquemos de ahí lo que es útil para nosotros, por Dios. O sea, sí está padre ir en la historia y recorrer la historia y conocer la historia, pero ¿qué nos deja la historia? Claro, tenemos que encontrar ahí lo que es para nosotros. Entonces vamos a terminar con esto diciendo, ¿qué hay del carácter de Jacob moldeado por Adonai en nuestras vidas? Ahora, fíjate, hay algo muy interesante que sí quiero mencionar antes de que terminemos. ¿Qué pasa cuando tú sabes que tienes la razón? Porque Jacob tiene la razón. Jacob es el patriarca, ¿eh? No vale nada. Jacob podría haber dicho, a ver, hermano, ¿ya se te bajó? ¿Ya se te pasó el asunto? Porque ahí voy, y ahí voy a gobernar. Porque nuestro padre ya está bien viejo, igual y ya no nos dura mucho. Acostúmbrese, mi rey, porque yo soy el que va. ¿Qué pasa cuando tú tienes la razón, pero no debes ejercerla? No vale nada. Tienes que humillarte y decir, está bien. Pues no vale nada. Porque si tú tienes ya sabes quién es el que te está guiando, ya has entendido, eso no te va a servir de nada. Te tienes que callar y ya está. Porque fíjate, tener la razón muchas veces lo puedes usar en contra de la persona con la que estás. Lejos de ser una cosa buena, la puedes convertir en algo malo. Y como tengo la razón, tejones. ¿No? Tejones. No. Tejones, los tejoncitos. Un tejoncito, ¿no? Nada. ¿Entiendes? Hazle como quieras. Pero como yo tengo la razón, así va a ser. Pues no. Porque inclusive tener la razón puede ser que se te sea tomado en contra. No a favor, sino en contra. Porque tú, conociendo... Mira, ¿cuál es el principio de ama a tu prójimo? Como a ti mismo. El principio de ama a tu prójimo como a ti mismo es... Ama a tu prójimo como Dios te ha amado a ti. Porque tú eres quien conoce al Señor. Tú eres el que está siendo instruido por el Señor. Ámalo a Él como tú has recibido el amor de parte de Adonai, ¿me entiendes? Porque Él es el que no conoce. Tú eres el que conoce. Ahora imagina que amando a tu prójimo, tú ejerzas tu autoridad o tu supuesta, el punto a favor, ¿no? O la verdad, ¿sí? O saber que tú tienes la razón, o tú estás en lo correcto, y lejos de hacer lo que el Señor ha hecho contigo, porque el Señor siempre tiene la razón. Y no por tener la razón, el Señor te ha ejecutado todas las veces que deberías y merecías ser ejecutado. ¿Sí entendemos esa parte? Por eso es lo que te decía hace rato, que cuando tu vida de atrás y ahora que vas conociendo, te das cuenta de lo que has vivido, que te podían ejecutar, ahora ya sabes que ya no va a ser así y tienes que cambiar. Hombre, empiezas a dar lo que has recibido y empiezas a vivir conforme el Señor ha vivido para contigo. Y tú tienes que aprender y cambiar y responder como el Señor dice que respondas. Porque, ojo, vamos a regresar un poquito a lo que dijimos antes. Si tú no ejecutas lo que has aprendido, en vano lo has aprendido. Si tú dices conocer al Señor y ser bien fiel, leyendo tu palabra todos los días, yendo a la iglesia, haciendo el check-in, ¿no? Sí. Y cuando viene la parte de ejecutar, tú agarras el check-in, lo guardas en el bolsillo trasero y dicen, ahora sí van a saber quién soy yo. ¿No? Hombre, eso no sirve de nada. No sirve de nada. La evidencia de quien ha pasado tiempo con Adonai es la humildad, el aprender a humillarse y no buscar lo propio. ¿Sí escuchamos? ¿Damos evidencia de eso en nuestra vida hoy? Esta es la forma de vida de quien conoce, quien busca y quien camina en la manera y la forma de Adonai.
Vamos a leer 1 Corintios 13 y con eso terminamos, ¿vale? Corintios 13, 4 al 7. 1 Corintios 13, 4 y 7. Para cerrar este como bloquecito con esta idea bien formada. Tu vida. 1 Corintios 13, verso 4 al 7. Escucha esto. Todo lo que haces, todo lo que actúas, tu manera de responder, el de humillarte, el dar valor a los demás, el hacer todo lo que haces, si no está empapado de esto que vamos a leer ahorita, nada sirve. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y tú dices, ¡ay, qué tierno! ¡Ay, Cosi, qué lindo el amor! ¿Sabes de quién está hablando ahí? De Elohim. Sí, claro, de Yehoshua. De la manifestación pura. Tu vida esto tiene tu vida. Tu vida está impregnada de Yehoshua, del Elohim vivo, de la manifestación pura del amor. Es que es la forma en la que tú vives. Por eso es lo que tú decías al principio, Víctor, que cuando vamos leyendo, vas recordándote. Y eso es lo que estás leyendo cuando se te viene a la mente de lo que has aprendido. Se te viene. Claro, y porque... estás viviendo y dices, yo muchas veces hago así, suspiro. No hay más. No hay más. Y cuando digo, Rosa, no es contigo, ¿vale? Tendrás sus problemas. Oh, no, mira, sí es contigo, pero asúmelo. Mira, siempre hemos dicho cuántas veces, sufre el daño. Sufre el daño. Ser responsable, aprende a vivir con las cosas que te corresponde vivir y sufre el daño aunque lo creas injusto. Es cuando tú lo vives, aunque sea justo o injusto, tenemos que sufrir. Sufre el daño porque esa es la manera en que Mashiach lo hizo. Mashiach fue a la cruz, todo lo soportó, todo lo disculpó, todo lo creyó. ¿Me entiendes? Pero eso es lo que te decía, que cuando te llega a ti pasar eso, es porque la otra persona también no lo entiende, entonces es ahí donde tú vives eso. Tú lo estás viviendo porque la otra persona dice, no lo entiende, ¿y cómo vas a pelear con esa persona o discutir algo? Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque vamos otra vez al prójimo. El de enfrente no tiene a Mashiach. El de enfrente no conoce esto. El de enfrente sí se comporta con rudeza, con egoísmo, se enoja fácilmente, guarda rencor. Pero ese es el que no conoce al Creador. Pero quien conoce al Creador y quien está empapado, impregnado, esparcido, así como cuando te echas perfumito que queda saliendo delicioso, ¿no? Bueno, así esparcido, quien está esparcido y completo de Mashiach es paciente y bondadoso. No busca su propio interés, no es envidioso, jactancioso. Pero eso lo hemos vivido antes de que no conociéramos y en el proceso estamos aprendiendo. Pero aquí lo importante es, hoy, como creyente, hoy, quien tengo yo a Mashiach en mi vida, sufro el daño. Hago lo que me corresponde. Veo al de enfrente como a mi prójimo. Actúo con coherencia con respecto a ello. Porque si no, somos los que contratan ejércitos para ir en contra de SAP. ¿Me entiendes? Seríamos como los que contratan el ejército para ir en contra de SAP y destruirlo. Y es lo que has dicho al principio, que cada uno se examine en qué está andando y cómo está. Exacto. Y caminemos conforme a lo que el Señor nos ha enseñado. Y la primera de Pedro 2:21, ¿no? Yo creo que... Con eso terminamos. Broche. Vale. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Elohim les ha ordenado sufrir con paciencia. Amén. Y eso, Yeshua les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Yeshua no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Y cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos. Y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Amén. Sí, Porque sí, sí. Elohim lo cuidara y se encargara de todo, pues Elohim juzga todo con su justicia. Yeshua nos hizo suyos
Yeshua hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en el madero. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Fíjate, ¿qué es 1 Pedro, no? Es la ejecución práctica de lo que escribió Pablo en 1 Corintios. Es la ejecución práctica. Ahí está en la práctica. La manera en que tú... Y cómo te instruye él y te dice, hazlo como lo hizo Mashiach, el amor verdadero. Si sufren injustamente, háganlo porque el Señor se los ha ordenado. No es negociable. Es una orden, ¿no? Entonces vamos a parar ahí y seguimos en la tardecita. ¿Vale? Shabbat shalom a todos. Nos vemos a la tarde.